Dios les bendiga, les habla el pastor Dairo y hoy vamos a tratar un tema titulado Los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones del Espíritu Santo viene del griego carismas, que quiere decir ir partiendo un poder sobrenatural. O sea, que los dones del Espíritu Santo es un poder sobrenatural que Dios le entrega a la iglesia. Hay muchos lugares donde no creen en los dones del Espíritu Santo. Pero en 1 de Corintios capítulo 12, del verso 6 al verso 11 encontramos una lista de 9 dones del Espíritu Santo. Pablo habla de diversidad de dones. Dice, a uno le dio don de palabras de sabiduría, a otro le dio el don de palabras de ciencia, a otro le dio el don de fe, a otro le dio el don de discernimiento, a otro le dio el don de hacer milagros, a otro le dio el don de hacer sanidades, a otro le dio el don de profetizar, a otro le dio el don de hablar en lenguas y a otro le dio el don de interpretación de lenguas. Los dones del Espíritu Santo son armas de dotación que Dios le entregó a la iglesia para poder entrar en el mundo espiritual, para poder conocer el mundo espiritual, para poder discernir qué sucede en el mundo espiritual y para usarlos como bendición para los demás. Ahora, los dones del Espíritu Santo, Dios los entrega para provecho y edificación de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 dice: Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, Primera de Corintios 14, 12 dice: Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia fue dotada por el Espíritu Santo con los dones para que la iglesia sea edificada. Ahora, número 1, vamos a hablar del don de palabras de sabiduría. Hay gente que Dios dotó con un don de sabiduría. Hay personas que hablan con tanta sabiduría que uno se queda sorprendido. Dan un consejo con mucha sabiduría, enseñan con sabiduría, hacen algo con sabiduría. La Biblia dice que Jesús poseía esta sabiduría. San Lucas capítulo 2, verso 45 al 47, dice: Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí podemos notar la sabiduría que Jesús poseía. Estaba en medio de los doctores de la ley y ellos se sorprendían de tal sabiduría que Jesús poseía. Ahora, Proverbios 2:6 dice: Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios viene la sabiduría. Él da la sabiduría al hombre. Ahora, Santiago 1:5 dice: Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da sin reproche alguno. La iglesia de estos tiempos necesita el don de sabiduría.
Encontramos en la Biblia hombres que fueron dotados de sabiduría por Dios para trabajar en su obra. Éxodo capítulo 36, verso 1 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabido de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. O sea que Dios los dotó de sabiduría para el servicio del santuario. ¿Quién da la sabiduría o quién es el que da el don de sabiduría? Es Dios. Dios da la sabiduría para que le sirvamos en su obra. Hay jóvenes que necesitan de repente un consejo. Una familia, un matrimonio, el esposo, la esposa necesitan un consejo porque la familia se está destruyendo, porque el hogar se está destruyendo, y ahí es donde se necesita aquella persona que tiene el don de sabiduría, que Dios lo dotó con el don de sabiduría. Ahí es donde debe estar en función el que tiene el don de palabras de sabiduría. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras de los sabios curan, edifican, sanan, restauran lo que está a punto de ser destruido. Se puede estar prendiendo la guerra, pero llegan las palabras de un sabio y hace que haya una reconciliación, que haya un diálogo, que todo se apacigüe. Entonces es importante el don de palabras de sabiduría. Número 2, seguimos con el don de ciencia. La ciencia es un don de revelación profundo. Amós capítulo 3, verso 7 dice la palabra: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Daniel capítulo 2, verso 22 dice que el Señor revela lo profundo y lo escondido, lo que está en tinieblas, y lo saca a la luz. El profeta Daniel poseía el don de ciencia al interpretar la revelación de la estatua de oro que vio Nabucodonosor, rey de Babilonia. José también poseía el don de ciencia al interpretar el sueño de Faraón, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Entonces, el don de ciencia es un don de revelación profunda, un don de revelación donde el Espíritu Santo revela lo profundo, lo escondido del hombre, de un caso, de la iglesia. Ese es el don de ciencia, un don de revelación donde Dios muestra secretos profundos. Número 3, seguimos con el don de fe. El don de fe fue un don que se puede mirar a través de la confianza del hombre en Dios. Noé poseía el don de fe al creer que vendría un diluvio sobre la tierra y construir un arca que duró 120 años. Eso se llama el don de fe. Ahora, Abraham fue llamado el padre de la fe cuando en una edad avanzada recibió la promesa de tener un hijo. Cuando llevó a su hijo a uno de los montes de Moriah para ser sacrificado, y que pudo decir: Jehová se proveerá del carnero para el sacrificio. El que tiene el don de fe en todo tiempo tiene confianza en Dios. El que tiene el don de fe tiene el poder de animar a los demás
para seguir avanzando en cualquier proyecto, en cualquier visión que tenga. Entonces, el don de fe lo poseía este hombre llamado Noé, este hombre llamado Abraham. Don de depositar totalmente la confianza en Dios. En cualquiera que sea la situación, debemos creer en el Señor. Debemos caminar por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, el don de fe nos lleva a confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles, más críticos de nuestra vida. Es un don. Hay que pedirle al Señor, hay que pedirle a Dios los dones. Número 4, seguimos con el don de discernimiento. El don de discernimiento es la capacidad que Dios le da a una persona para conocer entre lo bueno y lo malo. Hay personas que con solo mirar a otras dicen, ese hombre es una persona mentirosa. Hay personas que con tan solo mirar y escuchar a otra pueden decir, esa persona es engañosa. Hay personas que con tan solo mirar y escuchar a otro pueden decir, esa persona está pasando por esta situación. Esta persona es buena. Esa persona es mala. Eso se llama el don de discernimiento. Si vamos a Génesis capítulo 3, que habla de la caída del hombre, a Eva le faltó discernimiento en lo que le proponía la serpiente. Cuando le dijo, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. A Eva le faltó discernimiento, discernir que había engaño en la serpiente. La iglesia de estos tiempos debe preocuparse por el don de discernimiento para mirar por dónde el enemigo se quiere meter a hacer daño. Debemos como iglesia procurar alcanzar estos dones o este don de discernimiento para mirar por dónde se quiere meter Satanás a dañar el matrimonio, a dañar la economía, a dañar la salud, a dañar a los hijos. Qué bueno que nosotros podamos tener este don o estos dones para poder conocer las artimañas del enemigo. Número 5, seguimos con el don de los milagros, o llamado también el don de las maravillas. Jesús poseía el don de las maravillas. En la boda de Caná de Galilea convirtió el agua en vino. En otro episodio multiplicó los peces y los panes para darle a más de 5,000 personas. En otra escena caminó sobre las aguas. En otra escena resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. O sea que Jesús poseía el don de los milagros o el don de las maravillas. Ahora San Juan capítulo 14, verso 12 dice, y aún cosas mayores que las que yo hago, haréis. Y en Hechos 9:40 nos encontramos un grande milagro hecho por el apóstol Pedro. Oró por Dorcas, que se había muerto, y resucitó. Entonces, sacando a todos, Pedro dice, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, que traducido es Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Miramos una manifestación del don de los milagros. Ahora en Hechos capítulo 3 encontramos a Pedro y a Juan entrando al templo de la Hermosa y a un cojo de nacimiento. Cuando les pidió limosna, ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, de lo que tenemos te damos, o de lo que tengo te doy, le dijo Pedro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que el cojo de nacimiento entró con ellos al templo, saltando y alabando a Dios.
entonces podemos ver una manifestación del don de los milagros. Yo me imagino al cojo enderezando los pies, enderezando los tobillos, en presencia de los que entraban al templo y los que lo habían visto por años pidiendo limosna en la puerta del templo. Esa es una manifestación del don de los milagros. Número 6, seguimos con el don de sanidad. El don de sanidad es diferente al don de los milagros, porque el don de los milagros es hacer portentos, y el don de sanidad es cuando oramos por un enfermo y es sanado. San Mateo capítulo 10, verso 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a mirar la sanidad que Jesús le hizo a la suegra de Pedro. San Mateo capítulo 8, versos 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella le servía. Entonces podemos mirar la manifestación del don de sanidad. Cuando hay una persona enferma que pide sanidad, oramos y instantáneamente sana. Es una manifestación del don de sanidad. Como dije al principio, son armas que Dios les dejó a la iglesia, armas de dotación para poder conocer, entrar en el mundo espiritual. Ahora, Hechos capítulo 5, verso 16 dice que venían de las ciudades vecinas de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es una manifestación del don de sanidad. La iglesia carece de los dones del Espíritu Santo. Es importante, como dice el texto central, debemos anhelar los dones espirituales. Número 7, seguimos con el don de profecía. Primera de Corintios capítulo 14, verso 39. Habla del don de profecía. Cuando hablamos del don de profecía, hablamos de una persona que Dios le revela las cosas. Le revela, número 1, el pasado. Le revela, número 2, el presente. Le revela, número 3, el futuro. Entonces, ese es el don de profecía. 1 Corintios 14, 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Procurad el que podamos profetizar. Dios, a través del don profético, revela a la iglesia, revela al pueblo lo que viene. Hay una diferencia entre el ministerio profético y el don profético. El ministerio profético era el oficio del profeta cuando llevaba los casos a la presencia de Dios, y Dios le hablaba la palabra profética y él la transmitía al pueblo o al rey. Ella era reconocido como profeta por sus profecías, porque lo que hablaba se cumplía. Ahora, el don profético es la manifestación momentánea, escuche bien, momentánea del Espíritu Santo cuando quiere revelar o hablarle algo al pueblo o a la iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, 13 al 17, dice: y toda Judá estaba de pie delante, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Verso 14, y estaba allí Hazael, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Notemos, en medio de la reunión. Fue algo momentáneo donde vino el Espíritu de Dios. Verso 15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque
no he puesto la guerra sino, porque no he puesto la guerra sino de Dios. No es de vosotros la guerra sino de Dios. Entonces vino la revelación momentánea. Verso 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación que Jehová hará por vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis salir mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Josafat, el rey de Judá, tenía en guerra contra Moab y Amón. No sabían qué hacer. Fueron a la oración y Dios levanta al profeta momentáneamente y le habla una palabra profética y se la da al rey. Eso quiere decir una manifestación del don profético. ¿Sí? Ejemplo, que un hermano de la iglesia, Dios lo tome en lenguas y empiece a hablar una palabra profética momentánea. Se llama el don, una diferencia al ministerio profético. Número 8. Seguimos con el don de diversos géneros de lenguas. El género de lenguas se manifiesta de dos maneras. Número 1, la lengua que la da el Espíritu Santo, pero nadie la entiende, que está en Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu, notemos lo que dice, según el Espíritu les daba que hablase. Un cristiano puede pasar media hora, una hora hablando en lenguas y no habla las mismas. Eso se llama género de lenguas, pero nadie las entiende. Número 2, y las lenguas humanas, que también las da el Espíritu Santo, pero se entienden. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Notemos, habían judíos en medio del Pentecostés, habían judíos, pero la gente de las otras naciones escuchaban hablar a los judíos, hablar en lenguas, y ellos escuchaban hablar el mismo idioma de ellos. Y en el verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos, judíos, todos estos que hablan? Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, que en el Pentecostés, cuando empezaron a hablar en otras lenguas, lo que estaban hablando era en las lenguas de las diferentes naciones. Verso 10, en Frigia, en Panfilia, Benedicto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice que estaban confusos. Y los que estaban en el aposento alto eran 120, eran judíos. Pero cuando los tomó el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Y las personas de las naciones vecinas podían interpretar las lenguas. Entonces, dice que es un don de diversos géneros de lenguas. Como dije, número 1, las lenguas que las hablamos y nadie las interpreta. Pero hay lenguas que hablamos y otras personas de otros países pueden interpretarlas. Ese es el género de diversidad de lenguas. Número 9. Seguimos con el don de interpretación de lenguas. En la iglesia de Cristo se necesita el don de interpretación de lenguas. Puede haber media iglesia que hable en lenguas
pero nadie entiende nada. 1 Corintios capítulo 14, versos 18 y 19, vamos a mirar qué dice Pablo. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Verso 19. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo le decía a la iglesia de Corintios que él hablaba más en lenguas que ellos, pero ellos no entendían porque no había un intérprete de lenguas. Ahora vamos a mirar 1 Corintios 14, 22 al 28. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tienen la misma doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. Hágase todo esto para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué se necesita en la iglesia? Que haya alguien que interprete las lenguas. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o los demás 3, y por turno, y uno que interprete. O sea que se necesita el don de interpretación de lengua, porque si Dios está dando un mensaje por medio de alguien que está hablando en lenguas, se necesita la persona que interprete. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Quiere decir que si no hay intérprete en la iglesia, no se edifica la iglesia. Necesitamos alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Ahora, 1 Corintios 14, 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pablo aconseja en 1 Corintios 14, 13: el que habla en lenguas pide la interpretación de lo que habla. Así que si, amado hermano, hablas en lenguas, pero no entiendes, hay que pedirle a Dios que pueda dar la interpretación o el don de interpretar las lenguas. Esos dones los necesita la iglesia. Este es el tema, los dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.